buenos días a todos. Agradezco muchísimo la invitación, mucho más de lo que puedo dedicar a comentarlo, por la confianza y por la posibilidad de estar en esta jornada tan interesante. Tengo un traductor simultáneo que me permite seguir con un cierto rigor, digamos, lo que se está diciendo. A su vez, lamento muchísimo no solo no poder hablar de euskara, sino que lo que lamento más es no entenderlo, digamos, no poderlo seguir. Y en eso solo el problema ha sido casi, podríamos decir, de un desfase de un par de años. Yo creo que en un par de años tendremos los instrumentos de inteligencia artificial para que yo pueda estar hablando en catalán y vosotros me entendáis en euskara y además con mi propia voz, es decir, que no se note la diferencia y al revés. Estuve buscando, no penséis que lo digo por decir, estuve buscando si encontraba algún instrumento que fuera fácil, pero era muy complicado. Lo único que había era en Google, pero la traducción era por escrito y además se iba cortando y al final pensé, bueno, lo de Google ya está. Me gustaría empezar diciendo que tengo una buena noticia y una mala noticia, pero lo que tengo es una mala noticia y una peor noticia. La mala es que de lo que se está hablando hoy aquí, o de lo que se quiere hablar y de lo que hay en el fondo, la preocupación de fondo, es una preocupación global. Digo que es una mala noticia porque eso quiere decir que el problema es mucho más gordo que el que pudiéramos tener nosotros, ¿no? Pero solo es mala noticia porque eso también quiere decir que nuestro problema no es que sea porque seamos especialmente inútiles, sino porque se trata de un desafío global, que lo tiene todo el mundo, se está planteando a todos los niveles, casi en los mismos términos. Cada vez estoy siguiendo algunos medios que me interesan para esta cuestión y cada vez veo que incluso he escrito algún artículo cambiando el texto original, cambiando Francia o cambiando Alemania por Cataluña y da la impresión que encaja perfectamente. Es decir, que lo que ocurre en Alemania o lo que ocurre incluso en Estados Unidos, lo que ocurre en Suecia, en países que les dábamos una ventaja importante, pues ahora en términos de pertenencia, de dificultad de establecer vínculos, estamos en situaciones muy parecidas e incluso sí que nos avanzan en la mala solución, digamos que es en soluciones a favor de la extrema derecha, en soluciones a favor de un neopopulismo reactivo y por lo tanto, por decirlo así, es una mala noticia, pero no tan mala como la que tenemos nosotros, porque además de tener el problema que tiene todo el mundo, nosotros somos naciones sin Estado, por lo tanto tenemos menos instrumentos, no decir que muy pocos instrumentos para poder plantar cara, para poder defendernos de esta situación. Por lo tanto, eso era una cuestión previa que creo que no debemos perder de vista, esta cuestión de que no es un problema particular de las naciones sin Estado, que es un problema general de cualquier nación, incluso con las que tienen estados fuertes. Lo que me gustaría contar se podría resumir la tesis general o las ideas básicas, ya las anticipo como quien pone un tráiler a la exposición, sería lo siguiente. Primero, estamos avanzando hacia lo que un analista francés, Jérôme Fourquet, llama las sociedades hidropónicas. La hidroponía es el mecanismo de cultivar plantas sin tierra, es decir, solo con líquidos, con minerales o con sustratos para que crezcan, pero que es lo que explica que los tomates de Bélgica tengan el mismo gusto que los de Almería, digamos, porque son plantados exactamente igual. Es un tipo de cultivo sin tierra.
Y me gusta mucho esa metáfora porque creo que es hacia lo que van todos y hacia lo que estamos viendo nosotros. Un desarraigo profundo de las nuevas generaciones. Fíjate, es mucho más pesimista, dice que ya estamos ahí. Yo creo, al menos, digamos que aquí, en Euskal Herria, pero también en Cataluña, estamos en ese proceso, aún no hemos llegado, no hemos tocado fondo, pero es cierto que estamos viendo a este tipo de sociedad desarraigada, un desarraigo que tiene mucho que ver con la necesidad del mercado de tener gente muy disponible, muy sustituible, digamos, muy movible, pueden estar viviendo aquí, o en Londres, o en Nueva York, digamos, no hay problema porque no es necesario el arraigo para poder estar cómodamente asentados en un territorio, y eso permite también al mercado fragmentar la población según sus necesidades, digamos, con mucha facilidad, porque no hay resistencia, cada vez hay menos resistencia en mantenerse arraigado a un territorio en particular, a una cultura, digamos, a una identidad. Por lo tanto, la segunda idea que voy a desarrollar es que existe, digamos, en consecuencia, una pérdida del vínculo. Vosotros en la investigación habláis de apego, es una palabra que en catalán no está, digamos, apego, no sé cómo traducirlo, pero es el vínculo, ¿no? Y eso en general en la literatura en estos momentos sobre esta cuestión es el vínculo, la pertenencia, de la que sí que habláis en vuestra investigación, de la pertenencia al territorio, a la nación, más en particular. Por lo tanto, hay que ver qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las consecuencias de esa pérdida del vínculo con el territorio, con la nación. Y eso lleva, digamos, es la tercera idea de síntesis de lo que voy a contar o intentaré contar, es que eso nos lleva a la necesidad de revisar cómo hemos estado entendiendo lo que era la identidad. Dicho un poco a lo bruto, pero el tiempo tampoco me permite llegar muy a fondo, pero entonces si hay alguna cuestión ya lo discutiremos. Pero yo digo que hemos pasado de una identidad contenido a una identidad continente. Es decir, que lo importante ya no es el contenido concreto, la memoria, la lengua, la cultura, la tradición, a una identidad, en todo caso, podríamos decir, una identidad, digamos, que viene definida, además de manera muy movible, muy cambiante, por el contenido. Yo no sé si os acordáis de un anuncio, no sé si era de los años 80, creo, ahora no tengo mala memoria ya a mi edad, un anuncio de un vehículo, de un BMW, en el que salía la entrevista a Bruce Lee, en blanco y negro, y era cogían una entrevista a este hombre y decía lo importante es ser agua. Si estás en una tetera, eres una tetera, si te ponen una botella, eres una botella, y acababa diciendo be water, my friend, sé agua, ¿no? Y da la impresión que efectivamente, digamos, somos lo que conviene a cada momento, incluso podemos acomodarnos a distintas identidades según las circunstancias, los momentos vitales, ¿no? Ahora estoy aquí, ahora allá, y ahora me reinvento, ¿no? Esas cosas que además las decimos en positivo, ¿no? Reinventarse, el reconstruirse, el encontrarse, como si eso fuera algo muy bonito, que generalmente es durísimo tener que reinventarse, pero hay una retórica absolutamente favorable a ese tipo de vida, digamos, algunos hablan de distintos, que en la vida ya hacemos, digamos, distintos momentos, ¿no? Que vamos cortando, nos separamos muchas veces, cambiamos de localidad, cambiamos de lengua, ¿no? Y por lo tanto hay muchos viajes dentro de nuestra propia experiencia personal, y eso pide esa especie de vida, digamos, de identidad flotante. El punto de partida, de todas maneras, voy avanzando,
el punto de partida, en mi caso, en la manera como enfoco esta cuestión, tiene que ver con mi formación sociológica y mi afición a Pierre Bourdieu y a un concepto que generalmente se entiende mal o no se entiende correctamente, pero que para mí es fundamental para hablar de lo que estamos hablando. Es el concepto de violencia simbólica. Mis estudiantes entendían mal, y tenía que repetir lo que quería decir, porque pensaban que la violencia simbólica era la que no era física, es decir, como si la violencia simbólica fuese una especie de coacción moral o de coacción, digamos, de acoso. No, el concepto de violencia simbólica es muy interesante porque lo que indica es la capacidad que tienen algunos poderes, particularmente el Estado, para que asumamos subjetivamente la coacción. Pongo el ejemplo de la moda. Se pone de moda el color rojo. Yo voy a comprar un jersey y digo, hostia, mira, tienen un jersey rojo, justo el que me gusta. Y me gusta el rojo y me compro el jersey rojo. Y sin tener conciencia que ese rojo ha sido resultado de una imposición, de la imposición de la moda. Era asumido e interiorizado la coacción. Eso permite, la violencia simbólica permite invisibilizar precisamente el carácter violento o el carácter coactivo de cualquier imposición. Pues bien, el Estado es el que tiene los mecanismos principales para ejercer esa violencia simbólica sin que se note. Un ejemplo que también creo que es claro es el del doblaje en el cine, ¿no? La gente acaba pensando que el doblaje en español es una cosa natural. Y si tú pides que se doble en catalán, dices, bueno, están esos pesados, ¿no? Y además, ¿por qué no en inglés y así aprendemos inglés? Dices, bueno, pues se lo dices a los españoles, ¿no? Pero ¿por qué doblar en español tiene que dar la impresión que es algo natural y que doblar al catalán o al euskera resulta que es una imposición, es una coacción, es algo de esos nacionalistas pesados que no nos dejan tranquilos? Pues eso es el resultado de esa violencia simbólica, el naturalizar un determinado tipo de coacción de carácter nacional, territorial. Es lo que también algún otro autor ha llamado como ese nacionalismo banal, ese nacionalismo invisible, digamos, que se asume como si fuera algo natural. En Estados Unidos hay banderas americanas, norteamericanas, en todas partes, en cada vagón de metro, ¿no? Pero en unas jornadas que tuvimos en Barcelona estaba una experta en nacionalismo y comentábamos eso y decía, no, en banderas en Estados Unidos no, ni las ven. Estuve un tiempo en la universidad en Stanford, justo donde están los edificios de los estudiantes, digamos, el comedor y esas cosas. Tienen una bandera, que no sé si tan grande como la de la Plaza Colón en Madrid, pero casi, ¿no? Una bandera norteamericana enorme. Y en mi clase hablábamos de estas cuestiones, les pregunté, ¿sabéis si hay alguna gran bandera norteamericana en el campus? Y se miraron y dijeron, no, nos parece que no la habían visto. Pero no es que no la vieran, sino que estaba naturalizada, forma parte del paisaje natural. Eso es nacionalismo banal, eso es violencia simbólica. Claro, el problema está en que este es el principal mecanismo de adhesión colectiva, de establecimiento de vínculo. Y nosotros no solo no tenemos los vínculos, mecanismos propios de un Estado, sino que además tenemos el Estado en contra, es decir, sus mecanismos actúan en contra de nuestras estrategias para buscar este tipo de vínculos. Y eso, y acabo en este punto de partida, pero que me parece fundamental, es que lo importante de este mecanismo de coacción es que no es consciente. Digamos que es eficaz porque no es consciente. Y nuestras luchas reivindicativas siempre pasan por la toma de conciencia
y la toma de conciencia, paradójicamente, nos minoriza, porque uno es muy pesado salir por la mañana y decir, bueno, soy catalán, me voy a enfrentar al mundo, ¿no? Y voy a mantener el catalán ante el que no me habla en catalán, y voy a comprar solo libros en catalán, y voy... Esto es muy pesado, terrible, ¿no? Y por lo tanto, la conciencia sí que es un mecanismo de resistencia, pero que minoriza. Y lo mejor es ser natural, que es asumir las formas de coacción generales del Estado, digamos, del contexto estatal en el que te mueves. Eso es importante especialmente para situaciones como las actuales de un gran crecimiento de la población inmigrante. Antes contaba una anécdota de esta semana pasada, un chico de Mallorca que llama al hotel en catalán preguntando por si tienen parking, porque tenía una reserva, y el chico de la recepción le dice, cuando oye hablar catalán, dice English, y el chico de Mallorca dice catalán, y el de la recepción le dice, somos dos argentinos y en Argentina no nos han dado clases de catalán, y colgó. Es decir, el argentino se siente cómodo hablando español porque es la forma, digamos, natural, para él, la forma natural del país al que ha ido a vivir, y le da la impresión que eso del catalán es absolutamente accesorio. Es este tipo de situaciones que son constantes, ¿no? Que son regulares. Insisto, lo grave es que lo eficaz es lo no consciente, y ahí tenemos nosotros un dilema muy grave. Nuestras campañas siempre son de toma de conciencia, y eso complica, digamos, nos complica la vida y nos minoriza. ¿Qué es lo que ha cambiado en estos últimos años? Vosotros habéis estado aquí mostrándolo con mucho detalle. Ya me gustaría a mí tener en Cataluña un informe como el vuestro, y que entrara en cuestiones sobre la pertenencia de la manera como hacéis aquí y allí, por la razón que sea. Ahora tampoco voy a hacer juicios de valor, pero en todo caso nos quedamos en un plan mucho más general, no entramos en estos detalles, ni se pregunta con el detalle que habéis preguntado vosotros, que me parece que sería interesante además poder hacer algún tipo de trabajo comparativo. Pero ¿qué es lo que ha cambiado? Fundamentalmente, entre otras cosas que también voy a comentar, ha habido cambios demográficos acelerados y que aún se van a acelerar más. La pirámide de edad que habéis mostrado indica que en muy poco tiempo va a hacer falta mano de obra en el País Vasco, en Euskal Herria, más joven, cuando esa generación del baby boom se vaya haciendo mayor, que ya es lo que está ocurriendo. Hará falta gente de fuera y os va a venir aquí una cantidad de inmigración importante. Y será una inmigración que no va a tomar conciencia de que llega a un país distinto, sino que viene a España. Y por lo tanto, eso es lo que va a prevalecer y a lo que va a tensionar aún más el problema de la pertenencia, de la lengua, en fin, esas cuestiones. En Cataluña, los nacidos fuera de Cataluña ya son el 40%. 4 de cada 10 han nacido fuera de Cataluña. Son un 25% son extranjeros y un 15% españoles. Los españoles, igual que aquí, van perdiendo peso con el tiempo, y quedan ese 15% nacidos en España, pero un 25% ya son extranjeros. Aquí creo que sois un 15% aproximadamente los nacidos fuera. La diferencia ya es considerable y creo que vamos todos hacia ese camino. Eso implica, por una parte, mucha más diversidad de población. No me voy a extender porque son cosas muy de sentido común, ¿no? Conocidas. Mucha más diversidad cultural, diversidad lingüística, diversidad ideológica. El otro día me contaban, permitís la anécdota, pero es que me quedé
el viernes pasado estaba hablando con un profesor de filosofía de un instituto y me dijo, en mi clase la mitad son marroquíes. Y el otro día se planteó la cuestión de la homosexualidad. Y ante la cuestión de qué les parecería o qué les parece si un padre, teniendo un hijo homosexual, lo echa fuera de casa, ¿qué pensaban? La mayoría estaban de acuerdo. Les parecía la mar de bien. Cuando digo esos marcos intelectuales distintos, me refiero a eso, no pienso en izquierdas y derechas, ¿no? Eso ya casi no es irrelevante, digamos, al menos en el plano en el que estamos hablando, pero si tú tienes la mitad de la clase que le parece bien que un padre eche de su casa a un hijo porque es homosexual, eso quiere decir que estamos delante de un marco completamente distinto, que dábamos por supuesto que se había superado, y no solo se ha superado, sino que se produce un retroceso enorme, el 50% de la clase. Por tanto, diversidad por origen, diversidad ideológica, diversidad también de estilos de vida, los expat, que en Barcelona están muy preocupados por los expat. Esta semana también se discutía, es que esta gente no llegan a relacionarse con nadie, ¿no? Son gente de alto nivel adquisitivo que hacen subir el precio de la vivienda y no se relacionan con nadie porque tampoco saben si van a estar mucho tiempo, 1 año, 2 años, 5 años, y luego se van a ir o van a cambiar. Por lo tanto, nada les exige una mínima acomodación al territorio en el que están. Yo creo que y hay un último elemento también, en fin, entre muchos otros, que es el del tiempo. ¿Cuánto tiempo necesita un inmigrante para enterarse de en qué país vive y para acomodarse? Acomodarse no quiere decir que tenga que desarrollar un sentimiento vasco profundo, simplemente, digamos, que acepte las condiciones que aceptaría un vasco si se fuera a vivir a Londres y tuviera que hablar inglés y hacer la cola en el cine de una manera ordenada, ¿no? Y comer lo que se come ahí. No hace falta un sentimiento profundo, simplemente acomodarse a los estilos de vida, digamos, propios del territorio en el que estás. Pues eso es algo, digamos, que no sabemos o que no hemos estudiado lo bastante bien, porque ahora ya tenemos un cierto tiempo para conocerlo, pero si la inmigración española en Cataluña al cabo de 3 generaciones podríamos decir que está poco mucho acomodada, incorporada, no diré integrada, que no me gusta tampoco la palabra, ¿no? Pero poco mucho acomodada, esa nueva inmigración, ¿qué va a tardar? Yo soy optimista, pienso que un hijo o una hija de un marroquí con un móvil tiene en la mano un elemento explosivo mucho más potente que el que teníamos nosotros hace 50 o 60 años, pero los datos no apuntan a esa dirección, sino incluso a lo contrario. Los móviles pueden resultar unos elementos de enclaustramiento, ¿no? Más graves incluso que el tener que ir por la calle y tratar con el resto de personas, ¿no? Naturalmente han cambiado otras cosas, como por ejemplo los condicionamientos socioeconómicos. Yo no sé si tenéis alguna investigación, seguro que sí, sobre si el ascensor social, como se llama, funciona o no funciona en el País Vasco. Es decir, si la gente que llega tiene más o menos facilidad para incorporarse a niveles más altos. Eso no lo conozco, no tengo ese dato. En Cataluña es claro que no funciona bien, que está averiado el ascensor. Dicen no del todo, pero hay dificultades para que funcione. También hay contextos generales entre la pandemia, las guerras, la crisis del 2008, que han creado dificultades para todo el mundo, pero en particular nosotros tenemos problemas importantes con el ascensor social. Hay cambios muy importantes que no sé hasta qué punto
tenemos conciencia de la gravedad de esos, como son los temas vinculados a las redes sociales. El tema de las redes sociales cambia absolutamente las formas de interacción interpersonal y grupal, de manera que lo que pensábamos que nos abriría el mundo, como hizo la televisión, que veíamos todo el mundo en la pantalla, las redes podría ser que no solo contribuyan a esa desterritorialización, es decir, que tenemos contactos con gente que no sabemos ni de dónde vienen, sino que facilita la fragmentación y dificulta la pertenencia, el vínculo. Por lo tanto, ahí tenemos un frente muy duro, muy grave, que también habría que estudiarlo desde este punto de vista, desde la fabricación o la construcción del vínculo o del muro en contra del vínculo que suponen las redes sociales. Y, aunque no voy a extenderme porque si entro ahí voy a salir mal, está lo que podríamos decir también los marcos de colonialismo ideológico que especialmente en el País Vasco y en Cataluña nos afectan, digamos, de una manera especialmente fuerte, ¿no? Las ideologías woke, los nacionalpopulismos, digamos, digo aquí, en Cataluña, y no quiero meterme donde no me llaman, bueno, no me habéis llamado, pero no sé, no puedo hablar con la misma propiedad, pero por lo que conozco yo creo que solemos ser más papistas que el Papa, es decir, que esas ideologías, digamos, que tienen muy poco que ver con las raíces, con el vínculo, que son ideologías globales, son formas de colonialismo ideológico, tal como en su momento lo fue, aún lo es, el cine norteamericano o la música norteamericana. Ahora también nos invade esas nuevas ideologías que no tienen ninguna raíz en nuestro país, ¿no? y que nos las comemos con una facilidad. En Cataluña somos multiculturales, y digo, bueno, eso de la multiculturalidad, eso es una cosa que sirve para los canadienses, que sirve para los norteamericanos, pero nosotros no somos multiculturales, no venimos no somos una población como aquella, y además lo manejamos de una manera muy distinta. Y multiculturales no es una forma normal de sobrevivir, es una forma fragmentada y conflictiva de vivir, ¿no? Pero en fin, yo acabaría mal. Ante esos cambios, quiero insistir, porque creo que entendí que ese era fundamentalmente el tema de esta jornada, en la crisis y a la vez la necesidad del vínculo, de la pertenencia, de la adhesión, del apego, como decís vosotros. Si queréis, le sacamos el nacional, si a alguien le molesta que la pertenencia sea nacional, pero me da igual, le pongan el nombre que quieran, ¿no? Pero es la pertenencia a una comunidad, a un país, a un territorio, ¿no? A la convivencia entre personas. Hay mucha literatura, la tentación de entrar en lo que dice uno y otro es muy grande y voy a contenerme muchísimo, pero hay algunas obras recientes, relativamente recientes, muy interesantes. Por ejemplo, Sebastián Junger, en un libro que se titula Tribu, en inglés Tribu, es todo un análisis de lo que él dice de una manera desacomplejada, la pérdida de la tribu, la disolución de la tribu. Es un libro muy duro de comer, porque tiene muchos elementos culturales que nos pueden ser antipáticos, pero yo creo que está cargado de razón. Me ha hecho cambiar algunas ideas que tenía. Él habla bastante del ejército norteamericano y tiene una frase que me parece brutal. Dice: el problema de los veteranos en Estados Unidos es que cuando estaban en la guerra sabían por lo que morir y cuando vuelven no saben por lo que vivir. Se sienten desarraigados. No encuentran
estuvieron luchando por su país y cuando llegan a su país nadie les espera, nadie les pide nada, ¿no? Y se producen todos esos temas que salen en las películas, ¿no? La pérdida de la tribu. Dice, la maximización del consumo se produce a costa del bienestar a largo término. Preferimos el consumo rápido, el entrar a fondo en las prácticas consumistas a cambio del bienestar a largo término. Otro autor, un francés, Mathieu de Chassard, que liga muy estrechamente la crisis del vínculo con ese mercado, como decía antes, que necesita precisamente individuos desarraigados. Un mercado que, digamos, si lo veis, eso se ve en la publicidad y se ve en lo que se presenta en los periódicos como un gran... ¿no? Es que no sé, creo que era hoy o ayer en un periódico, ¿no? Decía, en Barcelona va a haber una inversión en no sé qué nueva tecnología y eso va a ser fantástico porque llamará a talento extranjero y vendrán 3.000 personas, digamos, que incorporarán talento extranjero y como si fuera fantástico. Y dices, bueno, fantástico, pero eso tiene unas consecuencias brutales. Porque a estas 3.000 personas les importará 3 pepinos Cataluña, digamos, y nuestro bienestar. Erich Fromm, por citar un clásico, decía que hay 5 condiciones para una sociedad sana y las últimas 3 eran el arraigo, la identidad y una estructura de orientación que dé sentido a la vida. Si es que aún valen las ideas de Erich Fromm, estamos delante de ese desafío. Muchos de los analistas de lo que está ocurriendo con la extrema derecha en Alemania o en Suecia o incluso en Estados Unidos insisten en este problema. ¿Por qué gana Trump? Trump gana porque ofrece vínculo. Será engañoso, será horrible, será un vínculo deleznable, pero ofrece vínculo. Yo estuve en las elecciones, estaba en Stanford cuando ganó Trump la otra vez, y en Stanford, que es una universidad progresista, en un estado progresista como California, eso se notaba en las conversaciones. Clinton no ofrecía nada, Clinton ofrecía burocracia, élite burocrática, y Trump decía, pero es que es un sinvergüenza, decían, sí, pero es nuestro sinvergüenza. Digamos, es como nosotros, no es tan sinvergüenza como nosotros, ¿no? Y por lo tanto ofrece esa propuesta de vínculo, muy al tanto con la extrema izquierda alemana. Estad atentos a lo que está haciendo el grupo de Sara, no sé pronunciar su apellido, porque desde la extrema izquierda está incorporando algunos de los elementos básicos del apego, de la pertenencia, que nos parecía que eran propios de la extrema derecha, pero que los está supliendo la extrema izquierda cuando se ha dado cuenta que estaba perdiendo el apoyo de las clases populares. Es interesante, he intentado seguir algunos de sus discursos y hay un cambio ahí de discurso y de contenidos brutal y hecho supuestamente desde la extrema izquierda, ¿no? Desde un populismo de extrema izquierda. No voy a seguir, tengo aquí, pero digamos, simplemente es para decir que yo creo que realmente, he escrito en un artículo, el problema que tenemos, y ahora lo voy a comentar un poco más adelante, no es tanto el de la cohesión social, sino el del vínculo. El problema que tenemos fundamental es el del vínculo. ¿Cuáles son los desafíos? Pongo 3 desafíos y unas conclusiones, y acabo. Como decía antes, hay que repensar cómo hemos estado entendiendo hasta ahora la identidad para poder comprender la sociedad que tenemos y ver cómo actuamos. Pero si lo analizamos bien, no vamos a resolverlo. La identidad ya es una cuestión que pivota menos sobre contenidos específicos que no sobre proyectos de futuro, lo que Manuel Castells llama las identidades de proyecto.
¿Dónde nos podemos encontrar gente muy diversa? En proyectos de futuro. Porque las raíces no nos llevan a un punto común. Es muy habitual, no sé, aquí en Cataluña, cuando las arrels del catalanismo, ¿no? Las arrels de este país, y se mira hacia atrás, como si mirando hacia atrás viéramos raíces. No, las raíces no están en el pasado, las raíces están en el futuro. Podemos ofrecer como sociedad algún lugar donde enraizar y que eso resuelva algunos de las incomodidades, de los miedos, de los temores, de las inseguridades en los que vive la gente. Pues es eso, la identidad no entendida, no tanto como ver cómo conservamos una memoria del pasado, sino cómo construimos un proyecto de futuro en el que poder enraizar. Y la idea vinculada a esta idea de identidad, la identidad entendida como promesa de futuro, como promesa factible. He visto en algunos datos, si no me he fijado mal, que los sentimientos de, digamos, la desafección identitaria parece que empieza a ser más fuerte incluso entre mujeres que hombres. No sé si lo he visto claro. Yo lo que vi era, en los momentos buenos del independentismo en Cataluña, fue exactamente el contrario. Siempre éramos hombres los que nos concentrábamos en reuniones y en conferencias sobre independencia, y cuando las cosas empezaron a funcionar, es decir, cuando la independencia era una promesa de futuro creíble, empezaron a llegar mujeres. Había muchas más mujeres en las conferencias, en las reuniones, que hombres. Pero eso era porque se vinculaba a una experiencia de futuro con alegría, digamos, con algo que era una promesa fuerte, valiente, de un futuro mejor. Cuando las cosas pintan bastos, cuando lo que promete la independencia es dificultad y prisión, y bueno, pues digamos, quedan 4 valientes, hombres supuestamente valientes, pero que con eso no vamos a construir nada, ¿no? Eso hace que pierda fuerza todo el combate. No debemos perder de vista que las luchas identitarias no son luchas por el contenido, son luchas de poder. Propongo el ejemplo de Irlanda. En Irlanda no se están peleando católicos contra protestantes. Por ser católico o protestante, porque se iban a matar, a cabo. Lo que hay es un conflicto político que se expresa a través de una supuesta identidad religiosa, pero no es la causa, sino que es en todo caso la consecuencia. Segunda cuestión, como ya apuntaba, puedo ser brevísimo. Yo creo que cuando hablamos de cohesión, cuando pensamos que la solución al vínculo, a la pertenencia es la cohesión, en realidad la cabeza nos sugiere que estamos hablando de un combate contra la desigualdad, contra la pobreza, a favor de la igualdad de oportunidades. Pero digo, eso es importante, pero eso no nos soluciona el vínculo, porque la cuestión del vínculo está también relacionada no solo con lo que recibimos de la sociedad, esas ventajas, esos derechos, sino que está relacionada con la capacidad de crear conciencia de deber, los deberes, el sacrificio por la colectividad, el deber ante la colectividad. Eso es lo que soluciona el vínculo. Si la cohesión solo va de derechos, nos quedamos a mitad de camino y no va a resolver el problema que tenemos planteado. Y para acabar, y eso tiene alguna concreción, bueno, pues no hay tiempo ni soy un representante político para proponer, pero hombre, sí, hay que buscar cuáles son esos nuevos espacios de reconocimiento y de soberanía que puedan ser interesantes, atractivos, interesantes, y que puedan mover esa voluntad de aportación a la comunidad, de sacrificio. Algunos los conocéis mejor vosotros que nosotros, como es
el papel de la cultura popular, que posiblemente en algunos casos hay que reinterpretar, el asociacionismo, el voluntariado, todo eso es muy importante, fomentar ese marco de compromiso social, eso es fundamental para trabajar el vínculo, aunque sea minoritario. Hay cuestiones estructurales, como decía antes, de que el ascensor social funcione. Hay cuestiones institucionales, que la escuela y la sanidad sean instituciones de éxito, pero no sirven solo esas. Y hay objetivos, diríamos, de carácter retórico, en el buen sentido de la palabra, que es esa construcción de un relato que nos autocentre, que sepamos que estamos hablando de ahora, de aquí, de nosotros, y que puede encontrar apoyo en la creación artística o la música que proporciona notoriedad, o en otros elementos de discurso, y sobre todo tenemos el combate por la lengua, que es lo que lo tiene todo. Tiene vínculo, identidad, símbolo, utilidad, incorporación abierta, y tiene que estar vinculada también a esa promesa de progreso, esa promesa de bienestar. Había una mujer, una sociolingüista muy buena, muy interesante en Cataluña, la Carme, que decía en una conferencia, decía que estaban haciendo una investigación con chicos extranjeros sobre si pensaban que el catalán les sería útil, y un chico negro, un chico de 9 años, le dijeron: ¿tú crees que aprender catalán es importante? Y contestó: claro, es que si hablo catalán soy menos negro. Una expresión, digamos, muy políticamente incorrecta, si queréis, pero que expresaba, digamos, esa posible pertenencia, incorporación social a través de la lengua. Yo creo que esta es una cuestión importante. En fin, no sé si os sugiere alguna cosa, pero eso es lo que